tan traicionero, has luchado tú, mi pueblo, a un pueblo chiquitito, a un pueblo y bonito. Ya no llores, yunga y tierra, ya no llores, ya no llores. Tus jardines y tus glorias, todo está en el cielo. El 31 de mayo falleció mi madre y padre. He quedado huerfanita sin hermanitos. Con la valor feisanita, con la valor huerfanita, así será, nos iremos para buscar nuestra vida. Una vez que pasó el terremoto, Huaraz estaba destruido. Huaraz estaba pues en un escombro total, toda la ciudad. Y en momentos en que estaba yo pues en pleno trabajo modelando, se inicia el movimiento sísmico y total, que ya no pude salir porque se vino toda la casa al suelo. Y yo pues de milagro me he salvado, no sé cómo, pero me salvé. Se hizo un vacío del lado donde estaba yo, y a ese lado caí, porque si caía a este lado, al lado izquierdo, era triturado, así que caí al lado derecho, ahí es donde caía un vacío, pero de todas maneras quedé atrapado por las maderas del umbral. Yo enterrado, no sabía si me iba a salvar o no, pero estaba yo ahí pensativo de que yo podría fallecer o morirme o lo que sea. Pero dentro de eso se me viene como una luz dentro de mí y se me da por creer y llamar y pedir auxilio a alguien. Entonces se me da por llamar al Señor de la Soledad, al Señor de los Milagros, decirles pues no, dentro de ese momento: Señor, si tú me salvas y salgo con vida, yo te ofrezco y te prometo que haré todos los Cristos que pueda hacer mientras que yo viva. Y eso parece que fue y se cumplió, porque después de que salí empecé a reparar, restaurar a todas las imágenes dentro de ello, todo lo que existe en Huaraz, de todas las iglesias, podríamos decir, y de todos los alrededores. La imagen del Señor de la Soledad es una imagen divina y el pueblo huaracino lo entiende como tal. Más o menos podemos decir de que su imagen representa la divinidad en Huaraz, es la presencia de Dios. Es por eso que
el huaracino se siente seguro, se siente protegido. No hay familia en Huaraz que diga que no haya recibido un milagro del Señor de la Soledad. Esta es una reciprocidad con su pueblo, porque el pueblo le da tributo, le ofrece su veneración, le ofrece su cariño. Nosotros vemos de que no hay un día que le falten velas que estén prendidas frente a la imagen, y en reciprocidad el Señor le devuelve paz, le da tranquilidad, le da seguridad. Esta es una imagen que responde a un culto andino. En el mundo del Ande existe la dualidad. Los dioses tenían sus hermanos. El dios Huari era Capa Huari y su hermano era Ascay Huari. El verdadero Señor está prácticamente en la urna y no realiza ningún desfile. En la fiesta del 3 de mayo, el que sale es su paso, el Señor de Mayo, su doble. Es la misma figura, es idéntico al Señor, pero el Señor de la Soledad está en el altar mayor, no se mueve, mientras que su doble, su paso, su hermano, es el que sale en las procesiones. Vivimos en una zona muy peligrosa. Acá hay terremotos y acá hay aluviones, aludes. Es por eso que el Señor de la Soledad está cuidando eso. La tradición dice que el Templo de la Soledad está sobre un volcán de agua. La imagen del Señor no permite que ese volcán se derrame sobre Huaraz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, no nos dejes Es toda la recomendación. Otra cosita, hoy en la noche, en la víspera, hay que cuidarse, señores. ¿Me entienden? Porque mañana debemos de lograr la procesión. Eso es lo principal para nosotros. Porque bailamos con devoción, por devoción a nuestro Señor, al patrón de Señor Soledad. No bailamos por figurativos. Llegamos acá, los que vienen a su casa ya no saben. No salen. Acá de alguna manera todos se permanecen a dormir para salir lo más temprano. Vamos a tomar acá todos. ¿Me entienden? Porque Ya no voy a salir afuera. nadie sale. Porque es un problema cuando salen, después se quedan en la soledad, se amanecen, llegan 11, 12 del mediodía están llegando. ¿Nos queda bien claro, muchachos? Bien escuchado, ¿no? Eso es todo lo que tenía que decirles. Te lo juro por favor, señor de Mayo. ¿Y? ¡Bravo! ¿Y? ¡Bravo! ¿Y? ¡Bravo!
Señor, yo le converso como si fuera una persona y lo que yo quiero, lo que yo lo deseo, siempre me lo da. Siempre me lo da, a veces me faltan mis comidas así y me encuentro por ahí con una amistad, con un compadre, una comadre y le digo, viene ya mi fiesta de mayo, comadre, le digo. Y en esos me dicen, pero comadre, usted no es tan sincera, pero ¿por qué tú no me dices qué es lo que estás necesitando? Y en eso le digo, pues sabes que no tengo un almuerzo para mi grupo. Ya me dice, cuente conmigo y cuántos son, y yo preparo el almuerzo y les doy de comer. Los jóvenes que vienen a bailar en el Señor, el patrón, son voluntarios y nosotros de acá del pueblo le ofrecemos un almuerzo así voluntario, ¿no? Al alcance de uno, pero generalmente la comida es a base de papa, cuy. El plato típico es el picante de cuy que se llama. Y cómo es eso, también me dicen, bueno, la voluntad de usted nosotros recibimos. Y en eso ya cuando voy les comprometo por los 7 años. Y tenemos un librito, un cuaderno, ya se comprometen, firman, pues me dicen, ya me comprometo con un almuerzo después de la procesión hasta cumplir los 7 años. Como Lola, al medio. Pero con bastante cariño les estoy obsequiando esta corona al grupo Señor de Mayo. Corona Señor de Mayo. Estos le dejo en cargo de la señora Lolita, por a los integrantes que sean de hoy, de mañana o a veces o de siempre, para la asociación que es Señor de Mayo. La corona Señor de Mayo. No, ahí primero dice esa punta. Bueno, esta es la camisa para... Vai sacando, seguro ustedes han visto ya. ¿Dónde está? Este es moticashki. Con el mondongo, el mote pelado. Tempranito hemos llegado, 4 de la mañana, ¿no? A las 3, dice. Batallón juntos. Orden, doctor. Después. Tau. Llega la sopita de toma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay padre por acá. Santo. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está el viento, pues? En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya pasando. En el Padre,
¿Por qué es que la población quiere a los shakshas, a los danzantes? La explicación está en que ellos semejan una especie de puente que unen al pueblo con la imagen del Señor de la Soledad. Mejor dicho, los shakshas son el intermediario para que la población haga llegar toda su creencia, toda su fe, todo su anhelo ante la imagen del Señor. Entra, se compromete para 7 años. Entra a sacrificio el Señor para danzar todos los años. A partir de la fecha son 7 años que tiene que estar danzando. Y por cumplimiento de los caporales le tiene que dar su voluntad al Señor. Y eso es la tradición que tenemos acá en nuestra zona de Huaraz. Muchas gracias. Que ha tenido, que tiene ahora 75, 7 años, siempre sigue dando. El danzante más antiguo. Alguien le va a cuchara, pasa, lo que falta cuchara, hay que hacerle quedar en Huaraz. Los shakshas tienen una relación muy interesante con el pueblo, porque hay grupos que se han ganado el cariño y tienen mucha fama. Son los grupos más antiguos, los llamados grupos tradicionales. Entre ellos está Flor de Huaraz, que es un grupo que tiene más de 60 años de existencia, ha conquistado muchos premios y que la población pues a veces se disputa por agasajarlos, invitarles el desayuno, el almuerzo, la cena, o llevarles gaseosas cuando están bailando, hacerles tomar chicha, etc. Esos grupos ya tienen bastante colaboración. Ellos sienten que la devoción tiene que ser de esa forma, gratuita, y la gente también colabora con ellos en forma gratuita, porque el culto no se paga, el culto no es un negocio. Yo bailo para el Señor porque tengo mi fe en Él, hago mi promesa de bailar 7 años, si quiero cumplo 7 años o renuevo 7 años.
tenemos que los más antiguos ya han hecho hasta 3 o 4 veces los 7 años y siguen bailando. Gracias, gracias. Y al próximo año lo veremos otra vez. Muchas gracias, gracias. Gracias. Muy agradecido, gracias, Lolita. Gracias. Gracias, gracias. Yo me recuerdo que un año mi hermana pues tuvo un chisquero que en el tercer día de la fiesta, ¿no?, del Señor Soledad, para el cuarto día de la colocación ya no había querido tocar. Y mi hermana pues le dice, ¿por qué motivo? Él pues le dijo de que si quería seguir, si quería la señora que siguiera tocando, ¿no?, tenía que pagarle de los días que había estado ejecutando la música. Entonces le digo, Señor, pero ¿cómo yo lo voy a pagar? Ese no es devoción. Pagarle a usted yo no puedo, porque la devoción es gratuita, porque a mí no me pagan y a nadie nos paga, el Señor no nos paga. Todo lo hacemos por devoción. Yo lo afronto, la comida, busco a la gente, jóvenes y todo, y hago los vestimentos, todo, me preocupo de todo esto. Entonces, no señora, yo tengo que retirarme y tengo que irme. Agarra sus burritos y se ha ido. Y me dejó ese año sin haberme colocado el año 1989. Y eso fue pues un tremendo resentimiento para mi hermana, ¿no? Una tremenda decepción que le dejara en la calle sin haber hecho su colocación, porque en realidad mi hermana no contaba con los medios para que pagara a esa persona, porque en realidad no se paga pues a nadie, más al contrario, los integrantes a veces contribuimos con algo para la caporal. del Pasa. Ahí está el Cristo de la Soledad, son las imágenes, pero de un único Señor que está en el sagrario. ¿Ya? Les digo, queridos hermanos, a los danzantes y a todo el pueblo devoto, que no nos quedemos sin las imágenes. Las imágenes son un medio de adoración, de devoción, de respeto, para llegar al amor que es Cristo. ¿Ya? No nos quedemos sin las imágenes. Las imágenes son para adorar, para rendir devoción, pero estas imágenes nos tienen que llevar al Señor. Las imágenes son un camino, son un medio. La finalidad, queridos hermanos danzantes y devotos, no es solo adorar la imagen. Ahí eso no es la finalidad de la meta, no. Que a través de esta adoración, a través de la procesión, a través de sus danzas, a través de sus loas, alabanzas, oraciones, lleguemos a Cristo verdadero, Jesús Eucaristía.
vamos tristes. Se ha hecho la colocación ya, se han despedido a todos, llorando, abrazos fuertes. La cabecita está lista por acá para que lo meta el Señor de la Soledad, por favor. La pintura de la imagen. Por favor, señores danzantes, nadie toca la imagen, solo posarán ustedes. El recorrido del templo del Señor de la Soledad. Despacio, despacio. Gracias.